Somos tan pecadores que a veces cuando queremos dejar de cometer un pecado, pues lo más que pensamos en no hacerlo, más pensamos en hacerlo. Por ejemplo, si codicias un objeto, una persona y dices, pues ya no voy a codiciarla, pues tu mente te traiciona con imágenes y emociones e ideas de lo que no debes codiciar y se vuelve muy frustrante. Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo lidiamos con esto bíblicamente? Bueno, gracias a Dios, en la segunda mitad de la carta que Pablo escribió a los Efesios, Él nos da unas pistas de cómo abandonar el pecado. Y Efesios 4:28 en particular es de mucha ayuda. Así que quiero verlo en su contexto con ustedes, ¿sí? Y antes de leer el versículo, sería bueno saber que Pablo, como hace en la mayoría de sus cartas, empieza primero con una sección doctrinal. Describe, por ejemplo, en Efesios 1 que Dios nos ha escogido y que entonces yo no soy mejor que ningún otro cristiano porque todos fuimos escogidos por la gracia de Dios y no merecemos la salvación. Efesios 1:5 dice de que Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. Luego en el capítulo 2 nos da otra razón de por qué no podemos jactarnos. Es porque estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Dios nos salvó por gracia. Tal vez el pasaje más conocido, Efesios 2:8 y 9. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto hace, capítulo 3, que los judíos no sean mejores que los gentiles ni viceversa. Todos somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con la base de esa doctrina, Pablo nos exhorta a andar de manera digna del llamado de Dios. En Efesios 4:1, Él nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la manera en el contexto en que uno camina digno de su llamado es básicamente no pecar, ¿no? De que andamos en justicia, andamos dignos de nuestra salvación cuando no pecamos. Pero ayuda a tener la doctrina de los primeros 3 capítulos antes que las exhortaciones, porque nos damos cuenta de que nosotros no podemos dejar de pecar por nuestros propios esfuerzos, solamente somos cadáveres antes de Cristo. Es Dios que santifica, es Dios que da vida. Él es el único que transforma. Pero Efesios tampoco minimiza nuestra responsabilidad. Dios no nos santifica sin nuestra participación. O sea, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que leer la Biblia, nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, aunque es cierto Efesios 2:8 de que la salvación no es por obras, pero luego en Efesios 2:10 dice que debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es por eso que Pablo empieza esta sección de manera muy práctica. Nos exhorta una y otra vez de abandonar el pecado y andar en justicia. De hecho, hay 25 mandatos, 25 imperativos en tan solo 28 versículos, básicamente un imperativo cada versículo. Y lo que se observa es un principio, un patrón, de cómo es el que Pablo quiere que abandonemos el pecado. Y puedo ilustrar el principio con una pregunta basada en el versículo 28. La pregunta es esta. ¿Cuándo es que el ladrón ya no es ladrón? ¿Cuándo el ladrón puede decir que se ha arrepentido? Ahora, la primera respuesta tal vez que viene en nuestras mentes es, bueno, el ladrón ya no es ladrón cuando deja de robar. En el momento que deja de robar ya no es ladrón, está arrepentido. Pero no es la respuesta divina, no es la respuesta de Pablo. Pablo nos enseña el principio de quitar y poner.
primero tenemos que quitarnos la ropa sucia del pecado. Claro, o sea, tenemos que dejar de robar, pero no podemos quedarnos así desnudos. Tenemos que vestirnos, o sea, después de quitar el pecado, tenemos que vestirnos de la justicia de Cristo. Tenemos que andar en las buenas obras que Dios nos ha preparado. Entonces, ¿cuándo es que el ladrón está arrepentido de su pecado? Pablo contesta, Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más. El paso de quitar, pero luego el paso de poner, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ves? Esto es arrepentirse bíblicamente. Es estar corriendo a toda velocidad al pecado, robando y quitando de la gente y luego hacer un retorno, 180 grados y correr en dirección contraria, trabajando para ser generoso con la gente, de quitar de la gente a ser generoso de la gente. Eso es arrepentimiento. Porque, para ponerle otra ilustración, somos como vasos llenos de la suciedad de nuestro pecado. Y el problema es que es como que si hubiera un manantial de pecado brotando suciedad a nuestro vaso. Santiago afirma eso, ¿no? De que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. O sea, viene de adentro de nosotros. Entonces, no vale simplemente vaciar el vaso de lo sucio y dejarlo así, porque simplemente se va a llenar de nuevo con pecado. Tenemos que vaciarnos de lo sucio y luego llenar el vaso con lo bueno. Tenemos que llenar nuestras mentes y nuestros corazones con Cristo y su justicia, pensando en lo bueno, lo justo, lo puro, lo noble. Entonces, por ejemplo, hay que dejar de mentir, claro, pero también hay que decir la verdad. Hay que dejar de codiciar, pero luego tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Hay que dejar de odiar, pero luego hay que amar los unos a los otros. Entonces, claro que debemos matar el pecado, es clave, dejar de pecar. Pero no es suficiente solamente hacer eso. Después de quitar el pecado, Efesios 5:18, debemos llenarnos con el Espíritu Santo, ¿no? Dice, sed llenos del Espíritu, hablando y cantando, agradecidos a Dios, andando en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, oro que Dios nos ayude, hermanos, a matar nuestro pecado y luego reemplazar ese pecado con la justicia que Él quiere de nosotros. No porque vamos a ganar nuestra salvación con nuestra justicia, sino porque ya siendo justificados por fe en Cristo y su cruz y resurrección, queremos agradar a Dios por el regalo de salvación que Él nos ha dado.